Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá nuevamente. Y tengo que confesarles que vengo también como con curiosidad porque sueño con volver a Medellín de tiempo completo y estar por estos lados y venir aquí a la SAI. Y usted me hizo una invitación y tiene un problema porque se la acepto, que quiero compartir eso. Déjenme contarles antes de echarles el cuento en que me he enredado en los últimos tiempos el tema de nuestra universidad, porque algunos me han preguntado en qué andábamos. Finalmente, el 19 de agosto del año pasado iniciamos tareas con los primeros 3 programas de ingeniería en nuestra universidad en Bogotá. Programa de ingeniería de petróleo y gas, un programa de ingeniería industrial y un programa de ingeniería comercial, presenciales esos programas. Y esperamos ahora en julio, arrancamos el segundo semestre el 9 de febrero, y déjenme contarles que ya tenemos 178 estudiantes. El primer semestre arrancamos con 58 y el segundo 120 y tantos. Y ahora esperamos para julio arrancar ya con los primeros 4 programas de ingeniería, pero virtuales. Una de producción, una de informática, una de sistemas, pues la informática orientada al desarrollo de software, diseño y desarrollo de software, y una de ingeniería logística, que ha tenido también mucho aceptación. Simplemente quería contar que los programas presenciales los hemos hecho con mucho entusiasmo, con el acompañamiento de empresas importantes que nos han servido para desarrollar no solamente los contenidos, sino para sacar adelante el desarrollo, como el Grupo Corona, el Grupo Servientrega, el Grupo Éxito para lo de ingeniería comercial. Inclusive becó unos muchachos, bastantes, 22 muchachos becó el Grupo Éxito. Y las nuevas ingenierías tienen el mismo tipo de acompañamiento de empresas de tecnología, lo que garantiza que estamos entregando programas muy de la mano de lo que necesitan los sectores. Y que por qué no arrancamos, como habíamos hablado en alguna ocasión, virtualmente, porque los programas virtuales bien hechos son muy difíciles y hay que trabajar mucho. Uno arranca un programa presencial simplemente con la idea de cuál es el contenido y con los profesores. Un programa virtual hay que hacerlo antes de arrancar, hay que hacer los simuladores, los objetos virtuales. Nos sirvió mucho, déjenme contarles, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia tiene 72 personas de alta especialización dedicados a producir contenidos virtuales. Entonces, con el doctor Alberto Uribe hicimos un acuerdo y con el decano Carlos Palacio, yo creo que es algo que ni la misma universidad ha sabido aprovechar, la Universidad de Antioquia. Entonces tienen unos objetos muy bien elaborados, con buena simulación, y yo creo que, con franqueza, como se están dando las cosas en el mundo, como la plantean muchos directivos de universidades americanas en particular, el futuro de la educación, incluida la ingeniería, va a pasar cerquitica de la educación virtual, pero buena educación virtual. Lo que pasa es que todavía hay mucho engaño con la educación virtual. O sea, hay educación virtual todavía muy mala, muy engañosa en el sentido de que son documentos, no hay buena tecnología para interactuar con ella, pero la educación virtual, en mi opinión, en pocos años simplemente será la mejor educación y permite muy buena tarea. Eso nos lleva a pensar que muy pronto tendremos nuestra universidad aquí en Medellín también, trabajando, porque vamos bien, gracias a Dios. Bueno, hoy les quería compartir una especie como de espíritu que también practicamos en nuestra universidad y que hoy comparto en diversos escenarios y que obviamente ha sido un aprendizaje de estos años donde, digamos, he mezclado lo que fue mi actividad en el pasado con esto de la educación que se necesita en una sociedad como la nuestra. Entonces, si quieres, vamos, y arranco diciendo que hoy, más que nunca, el gran reto de la educación, el principal reto de la educación, y cada vez lo tengo más claro y trataré de evidenciarlo en las 5 o 6 diapositivas que siguen, es formar primero ciudadanos
y a continuación profesionales. Y me parece que lamentablemente todavía eso no está en la cabeza de los educadores, ni mucho menos en la educación media. Tema bien complicado. En la educación media en Colombia es de una fragilidad y de una ligereza que sorprende frente a lo que está pasando en muchos países del mundo avanzados. Y por supuesto tampoco en la educación superior. En la educación superior todavía, y la inmensa mayoría de las universidades con excepciones, sin duda. Hay excepciones. El tema es tratar de sacar un profesional que pueda ubicarse rápidamente en alguna empresa o conseguir un empleo o en fin. Y algunas inclusive han incursionado con el cuento de que los profesionales se interesen por el emprendimiento. Pero realmente algunas resuelven eso de formar al ciudadano, al individuo integralmente con alguna cátedra o 2 cátedras, y realmente es un tema que, si bien lo interesante sería que pudiera arrancar en la educación media, por lo menos que en la universidad se integrara a toda la malla curricular. Y es un poco con algunos temas específicos lo que quiero compartir con ustedes. Déjenme contarles simplemente que en el SENA, tal vez lo dije la última vez que estuve acá, cuando yo llevaba 2 años de los 8 que estuve allá, yo decía, yo me estoy equivocando, estos muchachos no los maneja nadie. Es muy complicado, yo llegaba a cualquier sitio, eso me enfrentaban, se encapuchaban, me maltrataban, me insultaban. Y decía, ay, hombre, esta es la juventud más difícil de mi país. Yo no estoy haciendo bien algo porque yo me tengo que ganar a estos muchachos. Estamos hablando de miles y miles. Y creo que era ese tema. El SENA estaba enfocado únicamente a ese tema de formar técnicos para entregarle al país. Y había que alinear el contenido de los programas con la formación de ciudadanos. Y eso, en mi opinión, tiene muchas estrategias, pero hay una principal. Y la puedo comentar rápidamente. Es la formación del ciudadano, tiene que ver con el liderazgo en primer lugar, y el liderazgo tiene que ver con la responsabilidad que el joven adquiere cuando está estudiando. Cuando él hace parte de un proceso de enseñanza, él no se hace responsable ni protagonista de su proceso, pero cuando él hace parte de un proceso de aprendizaje, entonces, enseñanza y aprendizaje, el protagonismo de ese proceso lo adquiere él, no el profesor. Y tal vez lo dije ya, el profesor Ginás lo dijo hace unos 3 años en Bogotá en una conferencia. Si en Colombia, en la educación, los docentes, maestros o profesores entendieran la importancia de trascender de la enseñanza al aprendizaje, por ese solo hecho la educación en Colombia mejoraría 50%. De lo que estoy hablando entonces es que, y para dejarlos orientados, les cuento simplemente una anécdota. En el año, que si la conté ya, pues se la repito, es cortiquita. En la conferencia pues anterior, no voy a volver a decir eso, si lo dije y qué pena, porque ahora sí. Me invita a la Embajada de Estados Unidos en el 2008 a conocer el colegio de Estados Unidos, que de la educación media, lo que ellos llaman el K12, se había ganado un concurso anual que hace la corporación Intel sobre el mejor colegio de Estados Unidos. Resultó un colegio en el condado de Bergen, en el estado de New Jersey. Yo llegué a visitar el colegio y ¿con qué me encontré? Con un colegio, el mejor de todo Estados Unidos según Intel, donde no había salones de clase. Como no había salones de clase, no dictan clase. Y como no dictan clase, no hay enseñanza. Usted me dice, entonces, ¿cuál era el colegio? Un colegio donde solo había laboratorio y salas de diálogo. Los muchachos no les enseñan, ellos aprenden. ¿Qué hacen los profesores? Práctica todo el tiempo. Práctica. Había laboratorio de matemáticas, de química, de biología, de lo que usted quiera. Y los muchachos se la pasaban era diseñando prácticas, laboratorios inclusive con muy buena tecnología, y practicando en los laboratorios o en salas donde simulaban eventos de la vida real. Pero no había clases. El mejor colegio de Estados Unidos, año 2008. Por eso cuando a uno le hablan, y perdóneme que esto sí lo voy a decir aquí en la Sociedad de Arquitectos y de Ingenieros, de que la educación en la media son los edificios y de que las universidades son los campus,
eso empieza a cambiar. Cuando un rector le dice a uno, no, es que yo tengo un colegio lleno de aulas, muy bonito, un edificio muy grande. ¿Y qué más tiene? ¿Y tiene laboratorios? No, laboratorios no hay, pero hay auditorios. No tiene nada para la educación que se necesita. La educación, su gran problema hoy es que no logra conectar al jovencito con la vida real. Y el jovencito desde muy temprano se da cuenta de eso. Él se da cuenta, yo hago esta reflexión como si fuera un niño de 12 años. Entonces él se sienta y piensa, bueno, este señor me está matando aquí con el tema de la raíz cuadrada. Y yo necesito salir dentro de 2 o 3 años a conseguir con qué vivir. Que eso es la realidad de nuestras comunas y todo eso. Entonces el muchacho pasa el otro año y lo cogen ya los senos, los cosenos, las tangentes. Y el profesor enséñele, y el muchacho sin saber eso cómo se come y para qué. Y luego lo cogen con los logaritmos y yo no sé ustedes, pero fue la educación mía. A mí me enseñaron todo eso. Eso sí, nunca me dijeron eso cómo se usaba. Hoy sigue pasándolo. Entonces el muchacho, pues, estamos muy de buenas, termina el bachillerato, pero lo más probable es que se retire, porque él dice, aquí estoy perdiendo el tiempo. Y además de eso, este señor perdiendo el tiempo enseñándome a sacar raíz cuadrada, y él en un aparatico que maneja, ahí la tiene sin problemas, y tiene los logaritmos, y tiene los senos, y tiene todo. Él dirá, este señor está loco. Lo que pasa es que a mí sí me tocó aprender eso, por lo menos para saber sacar eso, que ya me olvidó. Yo no sé cuántos de ustedes todavía lo recuerdan. Pero lo retaría como a que hiciéramos un análisis de práctica, de qué sirve eso, cómo se usa. Muchos de ustedes seguramente lo saben llevar hasta un uso en algún tipo de planteamiento, proyecto, qué sé yo, pero eso es muy excepcional. Entonces, el gran tema al que me he dedicado en la universidad y que ya pues lideran personas que la manejan, un rector muy especializado, es PhD en educación superior y ya practican pues todos estos temas ellos allá, es cómo lograr, porque hoy las empresas no quieren buenos ingenieros, sino primero que todo buenos ciudadanos, y después, venga, si usted es buen ingeniero, también lo quiero aquí. Pero porque los problemas ya son muchos, más allá del desarrollo técnico de la profesión, en el desempeño profesional. Los dos grandes temas que en mi opinión adolece la educación ya yendo como a temas concretos, y lo digo porque para nosotros ha sido esa experiencia con esos 178 muchachos y desarrollamos una herramienta en alianza con una sociedad americana que se llama GeoGebra y llegamos a la conclusión de que el problema era aprender a pensar matemáticamente. O sea, yo pienso que no solamente los ingenieros, sino cualquier profesión, la vida del ser humano está tutelada por esos dos temitas que menciono ahí, que son el pensamiento matemático y la narrativa. Saber contar historias. Entonces uno coge un muchacho que termina el bachillerato y no tiene una idea de pensar las matemáticas. Él quizás aprendió a sacar la raíz cuadrada, pero no, por ejemplo, la mayoría se quiebran, se corchan, como dicen, yo no sé si todavía dicen los muchachos así, se corchan, con el tema de la regla de 3, que es como, después de, yo hago una retrospectiva a las matemáticas y digo, eso es como el pilar del pensamiento matemático, porque es la que compara cantidades. De hecho, las matemáticas salieron así, fue para comparar. 5 naranjas eran más que 2, por lo tanto valían más 5 que 2. Y matemáticas inventadas para poder moverse la vida. Entonces, este tema del pensamiento matemático, hemos desarrollado un sistema de nivelación, pero es muy difícil, porque los muchachos llegan en ceros. Y el tema de la narrativa es, hoy ¿quién es un hombre exitoso? Un hombre que sabe contar una historia. Y entonces ve uno de esos muchachos que no saben nada de nada, que llegan allá a primer semestre, ese trabajo que les da expresarse o escribir algo concreto, algo bien escrito. Entonces yo pienso que, hemos llegado a acuerdos con personas ahora hicimos un acuerdo con un gurú de la innovación de la Universidad de Harvard que está trabajando en la Universidad de Stanford, que se llama John Cao. Hicimos un convenio y vamos a representar en las empresas el proyecto del que se llama S-Makers, que está fundamentado
en estas dos cosas, pero particularmente en narrativa. Él dice que los profesionales serán muy malos si no saben contar historias. Entonces, entendidos esos dos pilares, pasemos a los tres caminitos que uno esperaría que desarrollara un joven a través de su educación, pero muy temprano, no al final, para, digamos, empezar a diseñarse allí un ciudadano integral, un ciudadano líder y transformador. El primer caminito, y es algo que uno detecta, es los muchachos no se informan de nada. Hay que entender que ellos ya no leen el periódico. De hecho, yo también tengo que reconocer que ya no leo los periódicos. Yo me informo ya de una manera muy curiosa. En ese Twitter, 5 de la mañana, lo veo y ahí entro, miro y quedo muy bien informado de la realidad mundial, la realidad colombiana. Si algún artículo me interesa, voy y lo busco en la internet. Y normalmente y sigo a algunos profesores americanos y en fin, y me mantengo bien informado. Lo que pasa es que los muchachos todavía no han entrado en esa onda de entender que las redes sociales pues son un punto de información y que la vida requiere estar informado. Entonces ese es uno de los primeros grandes retos que hemos abordado en nuestra universidad y es, muchachos, ustedes aquí tienen que saber qué está pasando en este país, mínimo. No saben que estamos, por ejemplo, hicimos un ejercicio con lo de la decisión del presidente de no hacer bombardeos, de más o menos 45 jóvenes que había conmigo ese día, solo 2 sabían que el presidente Santos había, al día siguiente, había tomado la decisión de suspender los bombardeos por un mes. El resto no sabía que esa noticia, una noticia que me parecía importante como para que todos supiéramos. El tema de la construcción de criterios. Entonces, si uno no tiene información, ¿qué criterio le pide uno a los muchachos? Entonces, a lo que nos hemos dedicado es a ejercicios intensos de que se informen y a ejercicios de diálogo para tratar de que construyan criterio y puedan tener opiniones, porque vaya pues listo, se enteraron el tema de los bombardeos, ahora sáqueles una opinión de qué opinan sobre eso, si les parece bien, si les parece mal, por qué. Muy complicado. Y estoy hablando de temas muy del momento de la vida real. No leen, los jóvenes de ahora no leen. No leen. Y la verdad es que ellos no pueden pretender que la información es simplemente lo que dialogan por ahí con los amigos. Pero es un tema donde, en mi opinión, la culpa la tiene la educación, por sus viejos métodos que aburren al muchacho. ¿Se acuerdan lo que les contaba de la raíz cuadrada? Es más, yo sería más exagerado, yo no seguiría enseñando raíz cuadrada en el bachillerato. Me iría a cosas más, que el muchacho quedara más seducido. ¿Ah? Ah, no, pero eso sí, pues, perdóneme, hasta ahí llego yo. Bueno, y entonces, ¿qué necesita una sociedad para cambiar? Un buen crítico, buenos críticos constructivos. Pero si uno no está informado, no tiene criterio, por lo tanto no opina, ¿qué va a ser capaz de criticar y construir con su crítica? Y entonces, afortunadamente, por ahí hay excepciones. Yo ahora he conocido unos grupos de muchachos, no solamente de la universidad, sino algunos que me visitan y con que me reúno, que estos temas los están tomando con seriedad, pero la mayoría no. Además que hay muchas universidades, también tengo que decirlo, engañando a los muchachos con su formación. La visión que tengo es más de Bogotá que de Medellín, por supuesto, pero a mí me parece que estos 3 elementos son esenciales y son una práctica que la educación debe ofrecerle desde el primer semestre, hablando de educación superior, ojalá desde el 6º año de bachillerato, hasta el grado 11 al muchacho. Estos son ejercicios lúdicos. Eso fue lo que, déjenme decírselos, eso fue lo que vi en ese colegio en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué me invitaron allá? Porque yo vengo con este cuento desde esa época. Lo que pasa es que en el SENA era un poquito más difícil, porque el SENA sí que es precario en, por ejemplo, ciencias básicas. A mí me querían obligar a ofrecer ciencias básicas en el SENA. No es que no me gustara, simplemente que es que el SENA no se podía meter en el cuento de enseñar química, física, matemáticas, biología, excepto si el programa era con esa orientación. Porque el SENA tenía una tarea y era rápidamente entregarle un técnico a la sociedad. Bueno, también asumimos la tarea de entregarle un mejor ciudadano, pero no era tan fácil.
El ciudadano líder transformador, esto sí lo voy a mirar rapidito, es un hombre arriesgado y déjenme decirles, nada más distinto a lo que se enseña o se aprende, si les gusta más, en la educación. El riesgo es una materia nula en nuestra educación. De hecho, cuando uno mira todo ese proceso de enseñanza, realmente cuando no hay proyectos, no hay enfrentamiento con oportunidades y problemas, entonces no se conoce qué es arriesgar. Por supuesto hay excepciones y hay programas y hay universidades que van entendiendo esto y avanzan, pero estoy hablando de mayoritariamente. Y seguro en la educación básica y media no hay nada de esto. Pero estos son ejercicios lúdicos, prácticos. No es un problema de que un profesor vaya y enseñe riesgo o enseñe una cátedra sobre ecuaciones de sensibilidad para el riesgo, lo que sea. No. El ciudadano líder transformador definitivamente forma criterio y sabe establecer modelos de crítica, que ese es un tema, fíjense, verá, como decíamos ahora, fundamental para una sociedad como la nuestra. Entonces uno ve aún congresistas, y he tenido la oportunidad de estar conociendo ese medio últimamente, que saben muy bien, de hecho, pues, no es un secreto que soy muy uribista, perdónenme, aquí ya todos son mayores, nadie se va a dejar influenciar, el que sea del polo, el que sea liberal, eso, respeto total para él. Pero una de las cosas que le critican al partido en estudios que hemos hecho, es que solo critica, y que está proponiendo muy poquito al país, y dicen los estudios. Y la ciudadanía ve un partido donde los congresistas son muy juiciosos, madrugan a trabajar, toda la cosa allá al Congreso, pero no proponen nada, porque sus críticas son más destructivas que constructivas. Es lo que dicen los estudios, ¿cómo le parece? Y yo tengo la tarea de contarle eso al presidente Uribe ahora el jueves 9 de abril, que esos estudios salieron con esos comentarios. Pero me parece que hace parte como de toda una, ¿cómo se dice?, una semilla cultural que tenemos todos de criticar, pero no construir con nuestra crítica. También. No se les olvide, si no lo sabían, el presidente Uribe hace parte de la fundación de nuestra universidad. Pero eso no la hace una universidad ni uribista, ni del Centro Democrático, ni de nada. Mi tarea ha sido garantizar política por un lado y nosotros por nuestro lado. Tal cual. Y este es un tema que tiene que ver con los 3 primeros puntos de enfocados en las oportunidades. Eso sí que estoy convencido. Yo voy a dictar unas charlas ahora que me pagó el BID, que me paga el BID, me contrató el BID para este tema. En las regiones, la gente, ¿qué es lo que ve? Los funcionarios públicos, me contrataron para eso, ve problemas, pero no ve oportunidades. El ciudadano transformador, inclusive la palabra problemas la elimina de su léxico, lo vamos a ver enseguida de alguna manera. Entonces yo digo, ¿cómo lograrlo? La fórmula es muy sencilla. Yo me he puesto, que llevo 20 y pico de años echándole cabeza hasta que, creo que fue el año pasado o antepasado que me inventé esa formulita. Es esto. Uno tiene que saber de todo eso. Son 10 punticos que hay que arrancar a aprenderlos, ojalá desde el colegio. Pero también en la universidad, a esto le estamos dedicando la 4ª parte del tiempo en nuestra universidad. En unas especies de conjuntos de cátedras y en fin. ¿De qué se trata? Yo no estoy hablando de que los muchachos salgan especialistas como yo, que trabajó 2 años estudiando a formular proyectos, aprendiendo a formular. Estoy hablando de que uno en la cabeza tiene que entender que todo en la vida, hasta lo más sencillo, es una ecuación donde hay unas inquietudes, unas variables desconocidas, que hay que ponerle unas dosis de cantidades para tratar de conseguir un lado derecho, que es un lado casi siempre conocido. Es lo que uno quiere, lo que está en el lado derecho. Y para eso hay que utilizar unos recursos. Y los muchachos se pegan una enredada
Y resulta que eso es un problema mental, que lo vamos a volver a ver cuando veamos prototipaje y simulación. Mental, todo mental. Cuando veamos, que está aquí a la derecha, aquí, innovación, prototipaje y simulación, yo hablo de una innovación y un prototipaje, pero en la cabeza. Y entonces estas presentaciones que yo no uso, yo no solamente por convicción, sino por definición, no uso PowerPoint normalmente. Pero me dio vergüenza no traerles una, porque se supone que esto me lo sé pues así sin... Pero me da mucho golpe y fíjense que, y les debe haber pasado aquí, cuando llega un conferencista y trae su presentación. Pero si no le funciona, el tipo no arranca. Porque además no es capaz, ¿cierto? Porque él ya le delegó todo a la presentación. El problema más grave es que los muchachos se están formando de esa manera. Pongan ustedes un muchacho de 17, 18 años a que haga una presentación bien hecha, pues, sin una herramienta de esta. Cero. Porque además recuerden que no saben contar historias. Yo a mí, si me apagan esto, la historia que les cuento, mejor dicho, el problema es ese, que esta presentación sí me ayuda a que terminemos a tiempo. Es una buena guía. El tema de los proyectos es, primero que todo, un problema mental. Es un problema que el joven tiene que aprender el primer semestre más en la cabeza. Por una razón muy sencilla, todo en la vida es un proyecto. Eso sí, pero el muchacho, yo me acuerdo cuando yo hice ingeniería, esa vaina me la empezaron a enseñar para allá en el séptimo, octavo semestre. Ya prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Nunca supe cómo se conectaban la cantidad de conocimientos de los primeros semestres. Frente a la vida real, frente a las oportunidades. Segundo tema, la perspectiva. Como me lo definía alguien que de pronto recuerdan ustedes, el doctor Fidel Duque me decía, Darío, no basta decir que la perspectiva es la construcción de futuro. La perspectiva es la construcción de futuro desechando el presente. Entonces la gente trata de construir los escenarios futuros, pero siempre con la barrera que implica el presente, que es tan difícil a veces de enfrentar, de cambiar. Entonces, muchas veces cuando uno pone a un joven a que se imagine escenarios que pudieran haber, que entre otras cosas son nuevas técnicas que hoy enfrentan, por ejemplo, a la planeación estratégica. Una sociedad tan interconectada a nivel mundial, hoy en día es muy difícil plantear las cosas con digamos, modelos predictivos, llamémoslo así, de planeación. Por lo tanto, es necesario mantener escenarios en permanente construcción, de modo que cuando se mueven variables sensibles, como en el caso de la economía, que estamos viendo cómo al país que nos estaban diciendo que iba tan bien hace años larguitos, hoy la verdad es que yo no sé quién sea capaz de decir que vamos bien. Cuando se dispararon, el presidente dice que vamos bien, pero se dispararon, oiga, pero es que todavía no se sufre, ¿verdad? Se dispararon las importaciones, pero las importaciones para el consumo, porque si fuera para fabricar exportaciones estaríamos más tranquilos. No, se dispararon las importaciones para el consumo. A mí me sorprende, yo crecí en un país arrocero, esa llanura de Ibagué, ese departamento del Huila, yo me acuerdo que eso era arroz y arroz y arroz. Y ahora que le cuenten a uno que el arroz que nos comemos, todo es importado o contrabandeado, yo no sé qué está pasando en mi país. El maíz, todo. No, es que uno lee y uno recorre ya los campos y a duras penas hay papa en Boyacá, algo en Nariño, pero empieza uno a ver que, yo no sé, este país de qué va a vivir en un tiempito, porque todo lo estamos comprando, además lo que es fabricado lo compramos ya hecho. Muy complicado. Creo que habrán oído sobre todos los indicadores de desindustrialización alarmantes. Y tengo que reconocer que desde muy joven se hablaba de política industrial y que este gobierno sí la va a sacar y que este sí la va a sacar y la va a sacar, y hace poco una especie como de alumno mío, Camilo Montes, que hoy preside la ANDI allá en Bogotá, pues Regional Bogotá, Boyacá, Cundinamarca,
lo nombra el gobierno para dirigir lo que llamaban el programa de transformación productiva, que es el que tenía a cargo diseñar la política industrial. Y cuando ya el muchacho estaba entendiendo más o menos en qué consistía eso, lo sacaron. De modo que, complicado. Ese tema de los escenarios futuros es un tema que los muchachos no trabajan. Realmente no saben coger en su mente e imaginarse toda una ecuación futura que no dependa de variables del presente. Y solo mira las tendencias y es que no mira, pero no la... Ah, sí, no, tendencias. Pero las tendencias tienen un problema, que hoy cambian bruscamente. Y ese es un sistema caótico que se viene construyendo hace mucho tiempo. Yo estoy seguro que si alguno de ustedes hubiera adivinado lo que le iba a pasar al dólar, estaríamos todos ricos por cuenta de esa información. ¿Sí o no? Ave María, comprar dólares. Es que yo recuerdo, a nosotros nos hicieron una donación para la Universidad de los Estados Unidos. Y nos dijeron, vea, hay dos opciones, se las damos ya, y eso fue iniciando el año pasado. O se las damos en un año y les damos tanto, o sea, más. Y yo dije, no, preste eso ya para acá. Ave María. Y era buena donación. Gestión tecnológica es un tema cada vez más ligero para la juventud. La tecnología es cada vez más dañina en la medida que no se logra manejar apropiadamente. Los muchachos, por ejemplo, yo me he puesto a mirar en estos aparaticos. La nueva versión del iPhone 6 vale 2 millones, el Plus vale 2 millones y medio más o menos. Pero hay un aparatico que es el Huawei y otro que es el HTC que vale para ahí 700, 800, 1.200.000 más o menos. Y hacen exactamente lo mismo, pero como este es el de moda, el iPhone, entonces y resulta que uno ni siquiera usa, esto está lleno de aplicaciones, mi aparato, creo que los de ustedes también. Yo uso por ahí 5 nomás, las otras no sé ni para qué sirven. Pero vinieron con el aparato. Pero todo eso me lo cobran y la memoria, y tiene una supermemoria, tiene una supermemoria. El tema tecnológico, la verdad es un tema que los muchachos hoy están botando la plata con él. La educación todavía no se ha preocupado por aprender de tecnología, de apropiación de tecnología y de uso de tecnología. Me parece que es otro tema crucial, porque es un recurso costoso. El otro tema es la estrategia. Entonces los muchachos, ¿qué es estrategia a mi modo de ver? Es el concepto que le ayuda a usted a ir de un lugar a otro con el mínimo de recursos y el máximo de resultados. Entonces un estratega es aquel que obtiene moverse de una situación de hoy o sitio de hoy a una del futuro, con un uso, ¿cómo se llama eso? Muy productivo, muy rentable de los recursos. Pero ese es un tema que son ejercicios prácticos. Los muchachos de hoy no son estrategas, porque no aprenden a ser estrategas. Y aprender estrategia es un ejercicio práctico, que hay que reunir grupos, ponerles problemas, ponerles oportunidades, y de problemas pasar a oportunidades, mediante diálogo, mediante análisis. No, eso no está pasando en la educación en general. El otro tema que me gusta mencionar hoy es la sostenibilidad. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa lo mismo que a mí. Yo tengo 2 nietecitos, que tiene el uno 3 años y medio larguitos y el otro 8 meses. Y a veces me he puesto a pensar que algunas de esas ciénagas que hay por allá por el Golfo de Morrosquillo, donde tengo una casita hace como 35 años, ya no existen. O sea, yo las conocí, pero mis nietos nunca las van a conocer. Digo yo, qué vaina, como eran de bonitas y como eran de divertidas. Algunos bosques, pero bosques de verdad tampoco los van a conocer porque ya no existen. Y esa reflexión ha aumentado mi crisis frente a esto de la sostenibilidad. Hoy en día no hay una conciencia uno lo ve en los ambientalistas y en Twitter, hay unos, pero que uno diga que en la educación hoy en día se trabaja el tema de sostenibilidad, no. Yo defino esto de sostenibilidad como la obligación que tenemos de heredarle a las nuevas generaciones el mundo que recibimos.
Y es tan sencillo como el ejemplo que puse de las ciénagas, algunas quebradas que me han tocado, bosques que conocí, que nunca los van a conocer ellos. Es un tema bien importante en la formación del ciudadano, que es en lo que estamos. Tema de la responsabilidad social, otro tema. Yo no veo hoy en día, o sea, hay una cátedra en la mayoría de universidades sobre responsabilidad social, inclusive las empresas tienen muchos programas de responsabilidad social, pero a mí me parece que el gran tema de responsabilidad social, que si bien no es un tema asignable a las fundaciones empresariales ni eso, muchas se salen con eso, es un gran tema desde la educación. O sea, hay que arrancar, entender que el mundo en que vivimos ya tiene una interconexión permanente con la sociedad abiertamente. Me explico. Con un ejemplo es algo más fácil. Acaba de tomar la decisión de irse del país la multinacional minera más grande, que se llama AngloGold Ashanti. Nunca, yo soy muy amigo de hace años, de quien hasta hace un tiempo no fue su vicepresidente de lo que ellos llaman relaciones con el gobierno y la comunidad, que se llama, voy a decir el nombre, pero no, él no es el culpable de eso, Ramiro Santos. Y ellos nunca entendieron la dimensión que iba a adquirir allá en Cajamarca todo ese proyecto de la mina de oro. Ellos pensaron que las cosas se hacían como se hacían hace 20, 30, 40 años. Y era que uno llegaba, montaba una fundación, hacía una escuelita, daba unos pupitres, unos útiles, y ya. Resulta que ellos iban a llegar a una montaña entera, a abrirla del todo, seguramente, como dice la comunidad, afectar sus aguas y su vida. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a la Jagua de Ibirico y esa zona donde la Drummond trabaja. Yo pienso que esa gente hoy haría lo que fuera por devolver el tiempo y que nunca la Drummond hubiera llegado a esa explotación. Es un desastre. Yo no digo lo mismo del Cerrejón. El Cerrejón es otro modelo de responsabilidad social que, en mi opinión, ha sido responsable. Y he tenido la oportunidad de conocerlo muy de cerca, pero el de Drummond. Y dice uno, cada ratico hay muertos allá, matan funcionarios, acuérdense, Drummond. Pero es eso, nunca esa compañía entendió, porque además ese es un señor extractista, o sea, un señor que solo va por plata, creo que se llama Armand Drummond. ¿Cómo es? Drummond, yo lo conocí un día y ese gringo, mejor dicho, no le interesa sino plata. En todo caso, este es un tema que, en mi opinión, si bien no funciona bien en mi país, es un hecho que en la educación está no tan en ceros, pero muy en cero. No podemos esperar ciudadanos que salgan a transformar este país si este tema no lo manejan. Dejen el tema del liderazgo para lo último, el tema del pensamiento emprendedor. Tiene que haber uno pasado por estos primeros temas. Hoy no se puede tener un pensamiento emprendedor. ¿Qué es un pensamiento emprendedor? Es una capacidad altísima de análisis. Hechos esos análisis, una capacidad muy concreta de tomar decisiones. Y finalmente, de actuar. Los muchachos hoy quieren tomar decisiones sin hacer análisis. Por lo tanto, no saben tomarlas, no saben qué camino coger, porque no hay criterio. He tratado de conectar como lo que he venido diciendo acá, y no hay criterio, pues porque no hay análisis. Quieren, mejor dicho, no. Y yo he llegado a la conclusión de que es que esta sociedad ya ni se da el tiempo de que la gente piense los problemas, las oportunidades. Y entonces tenemos una juventud que no sabe analizar, quiere decidir porque necesita. Y por lo tanto las decisiones, que normalmente deberían ser claritas, sí o no, terminan siendo vagas. Por supuesto, para todo esto hay muchachos excepcionales que, gracias a Dios, existen y sacan cosas adelante, pero no se les olvide lo que hablábamos ahora. Tenemos un país que, en mi opinión, yo no sé de qué va a vivir, porque yo lo que veo es una desindustrialización bárbara, un abandono de la actividad pecuaria y agrícola, pero impresionante.
te lo digo. Ese tema del pensamiento emprendedor, entonces yo veo que dictan cátedras, porque ese es un tema que a mí se me metió en la cabeza hace muchos años, y entonces enseñan que hacer proyectos, que ingeniería económica, y la verdad es que el muchacho, pues, inclusive hasta a veces aprende a formular un proyecto, pero no tiene el pensamiento del emprendedor. Y el pensamiento del emprendedor es ejercicios de análisis. Los profesores no deberían pasar un muchacho que opina algo, o porque se lo aprendió de memoria, o porque es evidente que no lo analizó debidamente. Ese debía sacar 1, no 3,5 ni 2,8, 1. Porque ese es el otro problema de la educación, ese sistema de calificación. Si a uno lo dejaran en la universidad, pero es un tema que no me rindo, yo allá no pondría sino 2 notas, 1 o 5. Porque es que un 3,1, es que yo me acuerdo cómo yo me gané mis 3 y mis 3,1. A veces era un 2,7, o sea, perdí, pero eso le da como pesar de uno. Eso es mediocridad. Eso después uno lo paga con mediocridad. Los gringos califican mejor, esto es la ABC tiene. Son letras, ¿no? Sí, son letras, pero es el promedio del grupo, la campana de Gauss. También, sí. No es la subjetividad del profesor. Si usted me preguntara un mal grave de la educación, a estas alturas de mi vida, digo, los sistemas de evaluación en Colombia, los exámenes, esos ICFES, Saber Pro, todo eso es perverso. Porque no tiene nada que ver con esto además. Le preguntan a usted la raíz cuadrada de 25, o de 24, que es más difícil. Bueno, luego viene el que habíamos mencionado ahora, el tema de la simulación mental. Entonces uno de esos muchachos, uno obviamente no trabaja, ¿cierto? Y es que adolecen también de toda esta otra parte. Yo quiero entregarle a nuestro país, desde la universidad que fundamos, yo no sé si les conté, eso sí se los conté. Aquí me llamaron un día los compañeros del Colegio San Ignacio, hace como 7, 8 años, me llamó Adolfo Grisales, arquitecto, a propósito, y me dijo, Darío, nos devolvieron el Colegio Loyola, yo estaba en el SENA, ¿qué vamos a hacer con él? Y entonces yo les dije, yo les ayudo, pero me dejan hacer lo que yo quiera. Imagínense, yo director del SENA, lleno de plata. Me llaman y me dan la oportunidad de que estas ideas se volvieran realidad en un colegio, ahí en el barrio Moravia. Diseñé un colegio que así... Exacto. De niños pobres, todo el modelo, me acuerdo que eso fueron varios sábados, váyase para allá, reúnase con profesores, padres de familia. El año antepasado fue el mejor ICFES del departamento de Antioquia. En la escuela de ingeniería hay ya barrio. Claro, hombre, usted está muy bien informado. Claro, yo estoy La escuela nos dio 15 becas para institución educativa hacen Allá está un grupo el más hermoso del mundo entero. No, es que yo voy cada 3 meses. Estuve hace 20 días, que llevé unos funcionarios de un departamento de Colombia a mostrarles qué era lo que yo les estaba proponiendo, porque me contrataron también ellos de allá de ese departamento para moverles la educación. Entonces uno, pues este cuento de un funcionario público no se lo traga, entonces dije, venga, yo lo llevo a un colegio, pero la idea del colegio es conversen con los niños. No, había niños de grado 7, 8, 9, 10 y 11, grupitos. Entonces pasamos un día entero escuchándolos. Esos tipos quedaron maravillados. Pero el misterio, en mi opinión, que hay detrás es esto. A mí me encanta. Tiene una curiosidad ese colegio. Se han revelado y yo comparto su rebeldía contra la jornada única. Pero eso tiene una explicación. Vamos a ver si hay tiempo de... Entonces, el otro tema, finalmente, antes de hablar de liderazgo, una mención fácil, es el tema de saber hacer las cosas. Es que yo sí que me cansé de conocer gente inteligentísima, unas inteligencias totalmente codificadas. O sea, hablaban bonito, pero cuando uno les decía, volvamos eso, yo necesito...
Claro, por ejemplo, cuando uno llega a esa entidad tan grande, 30.000 personas, con esa obligación con la juventud colombiana tan fuerte, yo no necesitaba gente muy brillante, ni que me hablara bonito, ni me contara las cosas bien bonitas, así pues, sino gente que hiciera las cosas que necesitábamos. Eso es muy difícil conseguir gente así. Pues bueno, en mi opinión, lo puse de último porque es el resultado de todo lo otro. Y el tema del liderazgo, finalmente, es un tema que lo voy a definir tratando de decir cómo era antes y cómo no es ahora. El liderazgo en mi juventud estaba asociado a la autoridad. O sea, era líder el que tenía una delegación de autoridad. Los demás nos resignábamos a que nos ejercieran un liderazgo. ¿Cierto? Sí. Hoy pienso que el liderazgo es un problema que compete a todos. Cualquier ciudadano exitoso tiene que tener unas dotes y unas dosis de liderazgo fundamentales y suficientes. Y en eso la responsabilidad de la educación es total. Y vuelvo a lo que mencioné al principio. ¿Quién construye el liderazgo? La responsabilidad del aprendizaje, no la metodología de la enseñanza. Cuando yo dependo de lo que me enseña el profesor, yo no formo en mí unas venas de liderazgo. Pero cuando me hago responsable de mi aprendizaje y del de mis compañeros, lo primero que yo tengo que manejar es liderazgo para poder entender que todo el conocimiento tiene una utilidad práctica en mi simulación mental. Es más o menos como lo que le he ido entendiendo de Dolores a la juventud. Bueno, esto era básicamente, yo no sé si yo había agregado algo ahí. Este ya es un tema metodológico. Yo veo que cada vez se habla más de esto en la educación, el aprendizaje fundamentado en proyectos, donde hay un rol diferente. No se les olvide el colegio que les conté de Bergen, New Jersey. No hay salones de clase. Yo traté de tumbar el colegio Loyola. Les dije, yo respondo. De hecho, los laboratorios casi todos los donamos. Yo me conseguí las donaciones o los pagó el SENA. Y el edificio sí lo donaron los empresarios muy bonito. Ese edificio, con ese concepto, no lo tiene ningún colegio en Colombia. Y yo decía, hombre, es que estos saloncitos no hacen falta. Hagamos una cosa distinta, unos salones, unas salas porque me soñaba eso. Cuando la embajada supo ese proyecto fue que me invitaron a Estados Unidos, no fue al revés. O sea, no fue al revés. Yo después les presenté unos amigos que conocí allá y en fin, y traté de que en el país hubiera más copias de esa cosa, pero muy difícil. La gente, uno le dice a un rector de colegio que no necesita salones de clase y el tipo cree que uno está loco. Muy bien, sigamos. Creo que se acaba. Esto era un poquito lo que quería compartir con ustedes y por eso la conferencia se llama, o la charla se llama, o yo la arranco diciendo, hoy en día la educación no será buena educación si no le queda claro que su reto número uno, su reto principal es formar un ciudadano, pero un ciudadano con obligaciones, transformador, líder, con esas características que vimos, que son 10. Es como aprender a leer, como aprender a sumar, en mi opinión. Esos son temas sin los cuales un individuo hoy no tiene un desempeño exitoso, ni en la sociedad, ni mucho menos en la empresa. Generar una cultura del aprendizaje. Sí, señor. Y a través de esos elementos, prospectiva, responsabilidad social, sostenibilidad, simulación, estrategia. Pero esos son temas que hay que ejercitar. Entonces yo veo que el ministerio es todo preocupado, que tengamos cálculo rapidito, cálculo 2, que estadística, y los muchachos van avanzando, se van aburriendo también, y se van quedando sin estas cosas. Muy interesante. Claro. Gracias.